Buenas tardes. Sí se escucha. Perfecto. Pues bueno, ya siendo las 5 en punto, ¿les parece si comenzamos? El día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje de trauma hepático como un manejo integral. Vamos a tratar de abarcar ciertos espacios en los que cuál la práctica médica se ve involucrada, tanto prehospitalaria como hospitalariamente, y posteriormente ciertas maniobras quirúrgicas que se utilizan para reparar este tipo de traumas o para ayudar al estado hemodinámico para posterior realizar una cirugía. Me presento, soy el doctor Mario Barragán Ruiz, soy en estos momentos residente de cirugía general aquí en el ISSSTE del estado de Colima. Soy egresado de médico general por la Universidad de Guadalajara y pues bueno, vamos empezando. Tenemos como antecedente que los conflictos bélicos han sido los que más han avanzado en cuestiones de la cirugía de trauma. Durante las múltiples guerras, más en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se empezaron a describir diversas maniobras en las cuales en estos momentos se siguen utilizando, que han sido beneficiosas para el paciente que llega a la sala de choque con un traumatismo abdominal. En este caso, en el que nos vamos a enfocar es en el traumatismo de hígado. Primero, presentarles a este señor. Este es el doctor Kensley, que fue el que implementó el protocolo ATLS. Se supone, o sea, bueno, se dice la historia que él iba piloteando un helicóptero, un avión, y tuvo un accidente en Nebraska donde automáticamente falleció su esposa y 3 de sus 4 hijos también fallecieron. Posterior a eso, él se dio cuenta que había muchas deficiencias en el manejo del paciente politraumatizado de manera prehospitalaria y fue cuando empezó a cementar las bases del ATLS y pues hoy es un ícono a nivel mundial en el ámbito de la cirugía, en la cirugía de trauma. Como contenido en esta plática vamos a tratar de abarcar diferentes aspectos, como les comentaba, principalmente generalidades, anatomía, cómo se define estabilidad o inestabilidad hemodinámica, el manejo inicial, diagnóstico, clasificaciones que se utilizan para el manejo del trauma, el manejo no quirúrgico que últimamente está muy de moda o es lo que se está viendo que ha dado mejores resultados, maniobras quirúrgicas que se utilizan ya sea de manera inicial o un segundo procedimiento, los algoritmos que nos presentan diferentes asociaciones a nivel mundial sobre el traumatismo hepático, complicaciones de ciertos procedimientos o ciertas maneras de tratamiento se van a tratar de mencionar y pues las conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos deberíamos de quedar con esta plática o qué deberíamos de saber para nuestra práctica profesional sobre el trauma hepático? La importancia del trauma hepático radica en que en México se conoce que es de la séptima y la octava causa de defunción en nuestro país. Sabemos que nuestro país está catalogado como un país violento. Entonces, por ende, como personal de salud nos compete el conocer las maniobras y los procedimientos para tratar a un paciente politraumatizado y tenemos que en una tasa en general, lo- los accidentes fueron una tasa de 37.450 en el 2021, perdón, en el 2022, y pues se ve que hubo un aumento en relación al año anterior, y las agresiones, en este caso lo manejan como homicidios, en el 2021 y el 2022, pues fueron prácticamente iguales. Las mismas estadísticas nos dicen que sufren más los hombres o tienen más afectaciones los hombres que las mujeres. Pues bueno, eso se debe a diferentes factores, ya sea el trabajo, que es lo principal en lo que se ve relacionado en que los hombres tengan más causas de trauma que las mujeres. Y pues bueno, pues si vamos a hablar de trauma hepático, pues vamos presentando un poquito el hígado. El hígado es una glándula, tiene diversas funciones dentro del cuerpo y es un órgano importantísimo para mantener un adecuado funcionamiento y la homeostasis dentro del organismo. El hígado, de manera general o anteriormente, se dividía en dos lóbulos solamente. Esta nos la daba la línea de Cantley.
Esta línea es una línea imaginaria que lo que nos va a hacer es dividir la glándula hepática en dos lóbulos. Vamos a tener que, disculpe, ay, vamos a tener que va desde de la foseta vesicular hasta la porción superior de la vena cava en su lado en su lado derecho. Entonces, si no sé si se está marcando esta línea que estoy dibujando, en esta parte es donde vamos a tener la línea de Cantle. ¿Y esto qué nos va a dar o qué es lo que nos dice? Pues bueno, nos divide la glándula hepática en derecha o izquierda. Posteriormente, en 1953, el cirujano Kaynaud proporciona las bases de la segmentación hepática moderna como hoy las conocemos. Esto nos va a dividir el lóbulo derecho, tanto como el lóbulo izquierdo, en una subdivisión de 4, en el cual pues del lado izquierdo vamos a tener el lóbulo 1, 2, 3 y 4, y 5, 6, 7 y 8 pues del lado derecho, ¿no? Esto es importantísimo en cuestión de manera quirúrgica para las segmentomías, ciertas hepatectomías, para trasplantes y por ende razón para el tratamiento quirúrgico de un trauma hepático. Es por eso la importancia que debemos de conocer eh, cómo está dividido hoy en día de manera quirúrgica el hígado. Esta división nos lo van a dar las venas hepáticas izquierdas. Tenemos también una hepática media que va a darle irrigación al lóbulo número 1. La izquierda da irrigación a 2, 3 y 4 y la vena hepática derecha se va a subdividir en dos que nos va a dar la irrigación al 5, al 6, al 8 y al 7. Es importante también saber en cuestión de la anatomía hepática que el 70% de su flujo sanguíneo o su sangre, sí, su flujo sanguíneo va a estar dado por la vena porta y el 30% de la arteria hepática. Puede variar, depende de la bibliografía o depende del contexto en que lo estemos mencionando, pero en general el 70% viene aportado por la vena porta. Esto radica en la importancia en ciertas maniobras, repito, en cuestión de tratamientos quirúrgicos, pero hoy en día también cobra importancia por el hecho de que esto nos permite ciertos procedimientos no invasivos no invasivos o de radiología intervencionista, en el cual vamos a entrar o vamos a trabajar por la arteria hepática para tratar de limitar o tratar de proporcionar manejo a lesiones hepáticas, depende del grado. Pues bueno, tenemos que el lóbulo caudado va a la arteria, a la vena cava, y pues bueno, tenemos dos arterias hepáticas, derecha e izquierda, la arteria mesentérica que viene de la arteria mesentérica superior y la arteria gástrica izquierda. Bueno, uf, un momento, vamos a borrar esto. Bueno, ahora el trauma abdominal, como incidencia, sabemos que va a estar involucrado en el 25% de todos los traumas abdominales y en el 35% de los traumas penetrantes se va a ver involucrado el hígado. Pero bueno, sabemos que el hígado, por su localización en el cuadrante superior derecho y por su voluminosidad, por su tamaño, a veces puede llegar a abarcar hasta un cuarto de la cavidad abdominal. En niños abarca hasta más de la mitad de la cavidad abdominal y es por eso que es tan frecuente que en los traumatismos abdominales el trauma hepático esté presente en la mayoría de los casos. Se va a ver más común en los traumas penetrantes, en los traumas cerrados, el órgano más afectado es el vaso, más no es la excepción, puede estar afectado ambos, así como los traumas penetrantes, también podemos ver relacionadas lesiones asociadas. Se sabe que tenemos 16% de mortalidad en este tipo de pacientes. Antes, a principios del siglo XX, ya estamos hablando de los en 1900, se tenía una mortalidad del 72.5%. Está descrito que en pacientes con trauma hepático, datos de sangrado y distensión abdominal, la muerte se aproximaba en 24 horas. Y también sabemos que el 5% de todos los ingresos en urgencias en este país es por trauma,
Entonces estamos hablando de una población grandísima que se va a ver afectada por este tipo de circunstancias, que normalmente, pues bueno, son no planeadas, son imprevistas y la mayoría de las veces nos pueden tocar desprevenidos. Es por eso que es importante el conocimiento de las mismas, el conocimiento de la incidencia, para en el momento, en la evaluación inicial, no dejar pasar por alto algún dato que nos vaya a hacer sospechar de que el paciente tenga un dato de trauma hepático. Como lo comentábamos, es más común que suceda en hombres y la mayoría de los traumas abdominales puede ser relacionado con automovilismo o agresiones. Yo creo que esta es una de las diapositivas que para mí considero más importante, porque esto no, saber la topografía de la lesión cuando llegamos a evaluar a un paciente, ya sea de manera prehospitalaria o de manera hospitalaria, es la localización. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una lesión en tórax, aunque tengamos una lesión en abdomen, los mecanismos de la lesión y las estructuras adyacentes que vamos a encontrar pueden ser la causa de una misma lesión o contusión. Cuando encontremos una lesión en tórax del lado derecho, que sospechemos que tenga fracturas abdominales o que tengamos la certeza que hay fracturas abdominales, pues bueno, no podemos descartar una lesión hepática, ya que por el mismo trauma y la anatomía de las costillas, pues pueden funcionar como un objeto punzocortante que nos vaya a lacerar el hígado. Es así de que también de manera abdominal es muy importante evaluarlo de pies a cabeza. Podemos encontrar ciertos datos que nos hablan de lesión importante que ponga en peligro la vida, ya sea hematomas, en la región perianal, en hematomas pélvicos, nos hablan de un sangrado retroperitoneal que el paciente puede caer en choque en momentos posteriores al accidente o a la agresión. En la columna lumbar, pues bueno, no podemos descartar lesiones renales o lesiones de grandes vasos. Y y tórax abdominal, pues de igual manera, corazón, pulmones, vaso y riñones se pueden ver afectados en una lesión en tórax. Entonces es importantísimo que conozcamos las lesiones asociadas y los signos, los datos pivotes que nos hablen de las lesiones y qué otros órganos van a estar lesionados. Normalmente los pacientes pueden llegar asintomáticos al hospital, al puesto de socorro en donde nosotros nos encontremos y en unos momentos se descompensan y el desenlace y el escenario ya es totalmente diferente. Entonces, por eso es importantísimo el manejo de la exploración de primera vez o en exploración inicial en cuestión de las lesiones o los traumas abdominales. Y bueno, tenemos la estabilidad hemodinámica. Hoy en día el tratamiento de cualquier trauma, en este caso el trauma hepático, va a estar definido o la pauta nos lo va a dar la estabilidad hemodinámica que presente el paciente. En pacientes que nos lleguen inestables a una sala de choque, un puesto de socorro, es prácticamente una indicación de una exploración quirúrgica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esos momentos? Pues tener una vía permeable, asegurar la vía aérea, cruce de sangres y avisar al personal que el paciente pasa a quirófano. Pero el punto de eso es que tenemos que conocer cuál es la definición de inestabilidad hemodinámica. Las guías internacionales del Consejo de Cirugía de Trauma nos hablan y nos definen, yo creo que muy claro, cómo es la inestabilidad hemodinámica. Y la define como una presión arterial sistólica, perdón, menos de 90 milímetros de mercurio o mayor de 90, pero con necesidad de vasopresores. En caso de que se encuentren niños, pues bueno, 70 milímetros de mercurio en la presión sistólica, más la edad por 2. Si esto está sobre niveles menores, nos está hablando de una hipotensión, en el cual ya es claramente una sospecha de un choque que nos amerita un tratamiento quirúrgico. La alteración del estado de conciencia, de igual manera, nos va a hablar de datos de bajo gasto, de gastos de choque hipovolémico, y es muy importante valorarlo de manera inicial, ya que un deterioro del estado de conciencia también nos puede dar un indicio, una indicación de que el paciente debe requerir manejo de manera inmediata. La dificultad respiratoria, el exceso
bases en la gasometría, que eso nos empieza a hablar de una acidosis metabólica, que igual nos habla de un datos de bajo gasto, bajos de hipotensión arterial, que es indicación de cirugía. Y otra cosa que define las guías es la necesidad de más de 4 paquetes globulares en menos de 8 horas. Estamos hablando que le estamos reponiendo 1 litro, 2 litros, perdón, al paciente en menos de 8 horas. Eso quiere decir que el sangrado es importante, lo cual condiciona a un tratamiento. Y en este caso, las guías nos hacen una especial atención en que hay ciertos pacientes que los define como respondedores transitorios. Este tipo de pacientes van a llegar a la sala de auxilio, la sala de choque, puesto de socorro donde nos encontremos, y con las medidas iniciales que nos recomiendan los protocolos del ATLS, van a mejorar su situación, van a empezar a recuperar el estado de conciencia o no van a progresar de manera inmediata. Y este tipo de pacientes en momentos o en segundos, en minutos, perdón, se nos pueden descompensar, que esto nos indica que presenta datos de inestabilidad hemodinámica y es una indicación para un tratamiento quirúrgico de urgencia. Entonces, ya sabiendo lo que es la inestabilidad hemodinámica, pues bueno, también es necesario saber qué es la estabilidad hemodinámica para poder distinguir entre uno y otro, porque en cuestión de urgencia se tiene en el momento del tracheo, pues se tiene que dar prioridad a las urgencias de color rojo, que son las que se tienen que atender de manera importante. Pues bueno, una presión arterial sistólica de arriba de 90, el estado de conciencia íntegro, menos de 20 respiraciones por minuto, saturación abajo de 94, digo, perdón, superior arriba de 94. Su estado ácido base, pues lo vamos a encontrar normal y que el paciente no tenga necesidad de inotrópicos, alguna mina para estar aumentando la presión o que no haya requerido un bolo de solución para poder aumentar la presión arterial. Y siempre y cuando clínicamente no presente datos de irritación peritoneal, ya que pues un signo de irritación peritoneal, sí, un de irritación peritoneal nos habla de un tratamiento, un abdomen agudo que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Y este tipo de pacientes son los candidatos a manejo no quirúrgico. Y la importancia del manejo no quirúrgico, pues bueno, la vamos a comentar adelante, pero algo que se me hace muy interesante es que hay varias series de estudios publicadas a nivel mundial en donde se llega a describir que el del 70% de las LAPES que se realizan en pacientes con trauma fueron LAPES mal indicadas o LAPES que no fueron necesarias o que se pudieron haber resuelto de manera conservadora. Así que evitar una laparotomía exploratoria en un paciente, pues bueno, prácticamente le cambia la vida, ya que pues no es una cirugía, es una cirugía mayor y vamos a tener demasiados problemas posteriores a la cirugía. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar este tipo de pacientes? ¿Cómo sería el manejo inicial? Pues bueno, una vez que nosotros nos vemos enfrente del paciente, nos encontramos al frente del paciente, tenemos que hacer los protocolos de A, B, C, D. Tenemos que cuidar la vía aérea, vigilar el estado circulatorio, la descontaminación y pues valorar el estado neurológico que tiene el paciente. Eso es de primera intención, tenemos que tener nuestras 2 vías canalizadas. Lo segundo que va de la mano es la estabilidad hemodinámica. Una vez que nosotros de detonamos o valoramos que el paciente está inestable hemodinámicamente, pues bueno, 2 vías periféricas, proteger la vía aérea, se tiene que avisar al equipo multidisciplinario, que en la mayoría de los hospitales, pues es anestesiología, el servicio de trauma, cirugía general, el servicio de cirugía plástica, en caso de que sea necesario. Se tiene que empezar a tomar muestras para tener cruce de sangre y sangre disponible para el transoperatorio, valorar la irritación peritoneal, evitar la hipotermia, la reposición de volumen y descartar el sangrado intraabdominal. Esta es una de las fases más importantes después del manejo inicial que tratamos de estabilizar al paciente, el descartar el sangrado intraabdominal. Esto nos va a dar la pauta de primera intención si el paciente requiere de manera urgente una cirugía o no. Y otros estudios de imagen. En este caso me gusta esta radiografía. Esta radiografía pues no es de mi autoría, pero está muy explícita en la cual que podemos ver varias fracturas costales que nos condicionan a un tórax inestable. Podemos ver que tiene su neumoperitoneo. Lo vamos a señalar por aquí.
Aquí están las fracturas que presenta el paciente. Aquí tenemos burbujas subcutáneas o un enfisema subcutáneo que nos habla de un neumotórax. Tenemos aquí borramiento de la trama vascular y poco borramiento de los ángulos, del el ángulo frénico, que nos hablan de un probable neumotórax. Y en este caso, un probable neumotórax, y en este caso estamos viendo esto es un ultrasonido, en cuestión, una de las fases del FAST. Bueno, la definición del FAST es el Focus Assessment Sonography en Trauma, que lo que nos va a valorar son 4 espacios dentro del cuerpo humano, que es el pericardio, el espacio de Morrison, ambas correderas y el hueco pélvico, que por gravedad es donde se van a delimitar las colecciones o donde se va a ir el líquido cuando tengamos datos de sangrado, una perforación intestinal. Y aquí se ve claramente que tenemos la glándula hepática, este es el hígado, y aquí podemos encontrar, este es el espacio de Morrison. El espacio de Morrison es un espacio virtual que es de relativa importancia en caso de las perforaciones o en caso encontremos aire libre dentro de la cavidad abdominal. Y aquí lo vamos a ver. Aquí este es aire dentro de la cavidad abdominal y pues esto nos habla de una perforación intestinal en este caso y pues bueno, la radiografía se conoce como menisco aéreo. ¿Sale? Entonces, esto es importantísimo también y es una de las cosas que más se han estado avanzando dentro de la cirugía de trauma, por el hecho de que es un procedimiento que se puede hacer dentro de la cama del paciente, se necesita el ultrasonido y pues es rápido y solamente la desventaja que tiene pues es que es operador dependiente. Pues. Pero de ahí en más es un muy buen método diagnóstico, tiene una sensibilidad y especificidad considerable y pues bueno, nos puede hablar de si el paciente va a requerir o cómo nos va a evolucionar el paciente, si va a requerir tratamiento de quirúrgico de urgencia, si lo vamos a poder manejar de tratamiento conservador o cuál va a ser el manejo entonces en este tipo de pacientes. Otra maniobra que se utiliza o se utilizaba que poco a poco va cayendo de desuso es el lavado peritoneal, en el cual se introducen 10 mililitros de solución a la cavidad abdominal y posteriormente se aspira. Si aspiramos sangre, pues bueno, es una indicación de tratamiento quirúrgico, de cirugía, porque el paciente tiene un sangrado importante. Caso que no, se manda a analizar en busca de sangre, bilis o células o material orgánico que sea comida. Pero es un tratamiento invasivo, es un tratamiento que no tiene muy buena sensibilidad en ciertos pacientes, tiene sus riesgos como una perforación intestinal y pues que es relativamente más tardado que el ultrasonido FAST. Y esto lo vamos a realizar en pacientes que se encuentren en sala de choque hemodinámicamente inestable. Los pacientes que nosotros los valoremos y los catalogamos como pacientes hemodinámicamente estables, pues bueno, tenemos el tiempo de tomar una tomografía, siempre se recomienda con 3 contrastes, ya sea oral, intravenoso y en su fase tardía, para poder valorar las lesiones que tiene el paciente y qué tratamiento se puede ofrecer para solucionar los problemas que presente. No, Se dice en la bibliografía que alrededor de 10 minutos nosotros debemos de tener un paciente con tomografía que se encuentre relativamente estable. Bueno, en cuestión de diagnósticos, como le comentaba, el FAST, bueno, el FAST, el ultrasonido FAST, esta es una variante que va a evaluar los 4 compartimentos que ya les mencioné y aparte la E significa extendido, que nos va a valorar ambas pleuras. Y como les comentaba, el 98% de las bases tiene una sensibilidad del 98% en lesiones hepáticas grado 3. Ahorita les voy a comentar cómo se dividen o qué es lo que cataloga cada grado de lesión, pero es para que vean, las lesiones 3 y 4 son las más comunes o las más frecuentes, y este estudio en menos de 5 minutos nos va a hacer nos va a diferenciar del 98% de este tipo de lesiones. Tiene un 67% de sensibilidad en determinar el sitio de lesión. Es muy bueno para decir qué órgano intraabdominal está lesionado o qué parte del hígado está
está lesionado. Y como les comentaba, el cuadrante superior derecho es el espacio más común porque ahí se encuentra el espacio de Morrison. Ahí es donde vamos a encontrar aire libre, es donde vamos a encontrar colecciones, vamos a encontrar sangre, hablando del contexto hepático. Y bueno, hay una serie de estudios en el que valora, que divide la cavidad abdominal en 8 espacios: el subhepático y el infrahepático, el supraesplénico y el infraesplénico, ambas correderas derecha-izquierda, y el hueco pélvico y la interasa. Entonces, esto lo divide en 8 espacios y nos dice que si en 2 espacios en el FAS encontramos menos de 250 mililitros de sangre, pues nos cataloga como leve y es un paciente que lo podemos ir manejando o abordando de una manera no quirúrgica. Cuando hay cuando son 3 espacios y hay 250 a 500 mililitros, pues bueno, nos está hablando de un sangrado moderado que como tanto puede o no puede requerir manejo operatorio, pero en la mayoría de estos pacientes los podemos mantener en una fase que no evolucionen a un choque hipovolémico que vaya a requerir. Y cuando encontramos en el FAS más de medio litro de sangre, esto nos habla que hay sangre en fácil más de 4 espacios, nos habla de un choque grado 1, entonces tenemos que prestar mucha atención en este tipo de pacientes, ya que estos pacientes potencialmente son candidatos a manejo operatorio y que tenemos que hacer todo el protocolo de urgencia para poder operar a este paciente. Seguimos con el diagnóstico. Esta diapositiva también me gusta mucho. Aquí vemos cómo se divide por segmentos el hígado, y esta es importante ya que más adelante vamos a ver, vamos a presentar o analizar algunas tomografías de pacientes y para poder diferenciar en qué lóbulo se venía presentando la lesión y cómo se puede abordar de diferentes maneras cada tipo de lesión. Como les comentaba, en pacientes que no hemodinámicamente estables, candidatos a tratamiento no quirúrgico, la tomografía computarizada pues es el gold standard con sus contrastes en las 3 fases. Esto nos va a ayudar a delimitar la extensión de la lesión, el grado, la cantidad de miproteneo y extravasación de contraste. Esto es importante, ya que si vemos extravasación de contraste, pues nos estás hablando de una lesión vascular, que eso nos va a reclasificar nuestro tipo de lesión y nos va a cambiar completamente el plan quirúrgico y, por ende, el pronóstico. ¿Sale? Entonces, por eso es importante este tipo de lesiones. También la extravasación de contraste nos puede decir todo lo contrario, que sea un paciente que se pueda manejar con una embolización de la arteria hepática, y eso es una de las maniobras o complementos terapéuticos que tenemos que un poquito más adelante vamos a valorar. La laparoscopía diagnóstica, pues, está descrita, pero, pues, bueno, no es, de gran no de gran importancia, sino que no tiene mucho realce, ya que no todas las lesiones se pueden reparar de manera laparoscópica, no hay tanta experiencia en estos aspectos, hay pocas series de casos que describen los tratamientos en trauma y, pues, bueno, si estamos hablando de un paciente con potencialmente complicable, pues se esperaría un tratamiento abierto por la velocidad en la que se puede reparar el tipo de problema. Y pues el intervencionismo, como les comentaba, la embolización de la arteria hepática, pues nos puede ser de gran ayuda en cierto tipo de lesiones. No sé si hasta aquí en este momento tengan alguna duda, las pueden dejar ahí en los comentarios, o si alguien quiere externar una duda, hacer un comentario, pues estamos abiertos. Bueno, y aquí, como les comentaba, tenemos unas tomografías en las cuales se pueden valorar, son las tomografías axiales, son 2 pacientes diferentes. En la tomografía número 1 es un paciente que no me tocó valorarlo a mí, pero es un paciente de 26 años que se presentó un traumatismo posterior. Bueno, ¿alguien habló? Me parece que fue un error, doctor. Ok, perfecto, sin problema, continuamos.
En las primeras imágenes tenemos un paciente de 26 años que presentó un politrauma secundario a una colisión de él en su motocicleta contra un camión. En la primera, en la primera imagen donde vamos a encontrar una hipodensidad focal de bordes irregulares en el segmento 6. Es esta flecha esta flecha que tenemos aquí. Y aquí se alcanza a ver claramente el cambio de densidad entre el parénquima hepático y esto que aparentemente pues es sangre. Y también vamos a ver una hipodensidad en el foco superior esplénico, que lo tenemos de este lado, está la otra flechita. Es importante, bueno, es fácil de distinguir de cierta manera, ver la diferencia entre las densidades tanto del vaso como del hígado y la sangre que se ve ahí. Esto fue un hematoma subcapsular. En esta misma, ya en su fase arterial, ya con contraste, ya se ve delimitada la zona, tanto del hematoma como del vaso, y podemos ver datos de fuga de contraste, que también nos habla de una lesión vascular. Y en esta es una reconstrucción en su plano axial, en donde, bueno, prácticamente se ve muy delimitado las lesiones que presenta este hígado y este paciente. Este paciente fue clasificado como una lesión grado 3 y pues bueno, de manera conservadora se pudo manejar. Y en este caso, pues bueno, en este paciente por ende no se manejó de manera conservadora ya que presenta aire libre, el cual es una indicación de tratamiento quirúrgico, pero podemos ver, bueno, este fue un paciente de 19 años que fue un accidente en motocicleta, aquí en el plano axial, que es la que les comentaba, hay una lesión en el segmento 4 y 6 del hígado, y en esta, tras la administración de contraste, se evidencia la misma lesión sin realce, que es esta misma. Igual aquí lo que vemos son los cambios de la densidad, los cambios de colores que tienen estos tejidos en un parénquima hepático aquí aparentemente sano, y pues aquí se alcanza a apreciar perfectamente la lesión. Y también está asociado a escaso líquido libre perihepático, que este es el que tenemos aquí, donde les pongo la flechita verde. Y en la reconstrucción coronal, en la fase portal, se demostró una alteración hepática y este paciente sí tuvo que ser intervenido, ya que posteriormente a la toma de TAC se intentó manejo postoperatorio, pero pues no hubo buena evolución y tuvo que ser manejado de manera quirúrgica. Vamos a estar voy a borrar los dibujitos. Listo. En estas imágenes son de un paciente de 84 años que presentó caídas de su propia altura con posterior manejo conservador satisfactorio. Este paciente no requirió cirugía y lo importante de esto es vean el tamaño en la imagen número A de, de la masa o de los cambios de densidades que vamos a encontrar. Se ve una imagen con un cambio de densidad de paredes, de bordes irregulares, mal delimitados, que se encuentra tomando espacio dentro del parénquima hepático, a diferencia de la imagen anterior que les enseñé, que se ve dentro y se ve desplazado el parénquima hepático. Aquí es prácticamente dentro. En la imagen número B ya es con contraste, se ve prácticamente la lesión bien definida, ya con los bordes definidos, se alcanza a apreciar qué lóbulos se ven afectados, en este caso es el lóbulo 4, 5 y el 8. Y también tiene fuga de contraste, ¿sale? Y aquí en su reconstrucción, pues bueno, se ve prácticamente delimitada. Esto fue un diagnóstico de una lesión grado 3, como le comentaba, son las más comunes. Y este es un hematoma
intraparenquimatoso que se dio de manera sola sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Este tipo de pacientes, un alrededor del 60% de pacientes en una lesión grado 3 o grado 4, nos van a responder con manejo no operatorio, pero pues debemos de estar conscientes que en cualquier momento puede cambiar el pronóstico. Aquí en esta imagen es de un paciente de 60 años que también presentó caída desde su propia altura, sufriendo un traumatismo abdominal. Las radiografías son planos axiales, la del lado izquierdo es sin contraste, la del lado derecho es con contraste, y se alcanza a ver una lesión focal hipodensa que aparenta tener un contenido, un nivelito aquí, contenido, hiperdenso correspondiente a un hematoma, se los voy a marcar. Si se fijan cómo hay un cambio de densidad aquí y prácticamente aquí se, se pausa, ¿no? Aquí se termina. Entonces está muy delimitado el nivel. Perdón, vamos a borrarlo una vez. Y aquí en su fase arterial falta el realce de la lesión descrita y entonces esto se asocia a una extravasación de contraste que se puede ver aquí. Bueno, justamente donde está la otra flechita, pero se puede ver. Acá de este lado también se alcanza a ver los cambios de densidades que normalmente son periféricas a la lesión más importante, que nos habla de fuga de contraste, que eso nos habla de otro tipo de lesión y otro tipo de tratamiento que se va a ofrecer a este tipo de pacientes. Y esta, en la última, es de un paciente de 58 años, anticoagulado, tiene ese antecedente que presentó un politraumatismo por un accidente de motocicleta. Tenemos solamente una toma axial en su fase arterial con contraste, donde se evidencia una extensa lesión que se evidencia aquí, hiperdensa localizada en los segmentos 5, 6 y 7 del hígado con fuga de material de contraste y escaso y líquido perisplénico que se va a ver del otro lado. Este paciente fue tratado con tratamiento eh, intervencionista con una embolización de la arteria hepática y se manejó de manera no quirúrgica. Y pues bueno, ya que vimos varios ejemplos de este tipo de lesiones, bueno, ¿cómo se clasifican? ¿O cuál es la importancia? ¿Por qué debemos de saber sobre la anatomía? ¿Por qué nos importa el conocer cómo se segmentan los lóbulos hepáticos o los tipos de lesiones que podemos encontrar? Bueno, de importancia saber que el grado 3 y el grado 4 son los más comunes, el grado 3 principalmente, que es un hematoma subcapsular mayor del 50% de la superficie y una laceración más de 3 centímetros de profundidad. Eso es como que la más importante, es muy preguntado. De grado 1, el hematoma subcapsular es del 10% o una laceración menos de 1 centímetro de profundidad del parénquima hepático. En el grado 2, el hematoma subcapsular va entre el 10 y el 50% de la superficie. Hay una laceración entre el 1 y el 3 centímetros de profundidad del parénquima y menos del 10% de superficie. Este tipo de pacientes, la mayoría de los casos se va a manejar de manera no quirúrgica. El manejo de cuidando la triada mortal, que no sé si alguien la conozca, si la sabe, pues póngala ahí en los comentarios, si no más adelante pues la mencionamos. Y estos pacientes van a ser respondedores a vigilancia y a manejo no operatorio. Tenemos el 3 y el 4, que son las más comunes y las que normalmente requieren tratamiento quirúrgico. La 4 es una relación o ruptura de entre el 25 hasta el 75% de un solo lóbulo, a diferencia de los grados anteriores, que era contando toda la glándula hepática, y ruptura de 1 a 3 segmentos de un único lóbulo. Es aquí la importancia de que podemos empezar a aplicar todo lo escuchado, lo valorado en esta plática, en el cual pues nosotros ya sabemos cómo se dividen ambos lóbulos del hígado, ya conocemos los tipos de lesión que va a presentar el hígado y pues bueno, ya sabemos cómo se segmenta ambos lóbulos.
Entonces aquí ya es como una parte de ir integrando lo escuchado para poder dar una descripción adecuada de las lesiones que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. En los grados 5 es una lesión de la vena cava retropática, suprahepática o vena porta, una ruptura del parénquima más del 75% de un lóbulo o ruptura de más de 3 segmentos de un solo óvulo. Y el grado 6 pues prácticamente es un hígado partido, un hígado dividido en más de un pedazo, que es una avulsión hepática. Normalmente el hilo vascular puede estar comprometido. Este es un de verdadero problema porque la vía biliar normalmente suele estar lesionada. Entonces son varios los pasos quirúrgicos que se deben de hacer en este tipo de pacientes para repararlos, y muchas veces las complicaciones son más difíciles de tratar que el mismo trauma. ¿Sale, vale? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo se clasifican las lesiones para dar un manejo adecuado, y lo más importante, que es saber cuándo sí operar al paciente y cuándo no operar al paciente. Luz del Carmen Castillo nos contestó, nos dijo que la triada mortal es hipotermia, acidosis y coagulopatía. Exactamente, esa es la famosa llamada triada mortal. Hoy en día se maneja una quintada mortal ya, y también se las dejo, más adelante la comentamos. Si alguien se la sabe, pues pónganlo aquí en los comentarios. Tenemos la clasificación de West, que es la Sociedad de Cirugía de Trauma Internacional, que nos lo va a dividir en grado 1, 2 y 3 y 4. Y nos lo va a dividir en menor, moderado y severo. Y tenemos aquí una comparativa entre los grados del WES y los grados del Colegio Americano de Cirugía de Trauma, que entonces el grado 1 de WES va a ser el grado 1 y 2 de la cirugía de trauma, que lo vamos a ver y la importancia de esto es que cómo va a repercutir en el tratamiento hemodinámico y cómo lo vamos a manejar. En moderado, en WES 2 va a ser un AF3, y este paciente normalmente también lo vamos a encontrar en el rango de estable y que se pueden manejar con tratamiento no quirúrgico. Y ya los grados severos, que es un WES 3 o 4, en la clasificación americana es 4, 5 y 6, que bueno, como les comentaba, el 4 todavía algunos pacientes los vamos a encontrar con una estabilidad hemodinámica y los podemos manejar de esa manera, pero tanto el 5 como el 6 vamos a encontrar paciente inestable, que va a ser una indicación de cirugía de trauma. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? Si la tienen, ahí nos la ponen en los comentarios y más adelante las mencionamos. El manejo. Bueno, en este caso vamos a hablar de el manejo no operatorio, que se va a presentar va a ser el que vamos a ofrecer en la mayoría de las lesiones. El 60-70% de los lesionados van a ser un grado 3 y 4 que responden al manejo no quirúrgico. Y tenemos la evidencia que series de estudios donde se ha demostrado el éxito de lesiones hasta grado 5. No es la regla, pero si tenemos esa clasificación tomográfica en la lesión y el paciente no presenta datos de descompensación hemodinámica, pues podemos manejarlo como un manejo no operatorio o apoyar con un tratamiento intervencionista. Como les comentaba, disminuye la tasa de complicaciones post-LAPE y también disminuye el número de LAPEs no requeridas o mal indicadas. Siempre debe existir la posibilidad de ingreso a terapia, cirugía y hemoderivados, aunque el paciente lo tengamos catalogado como estable y lo vamos a manejar de manera no quirúrgica. El equipo multidisciplinario encargado de valorar y tratar este tipo de pacientes debe estar enterado y al pendiente en todo momento. En la mayoría de los hospitales que son referencias de trauma, el paciente llega a choque de la ambulancia, el paciente ya llega con 2 vías, llega inmovilizado, muchas veces ya llega hasta intubado, y se suena la chicharra de choque y prácticamente todos corremos, todos corremos como hormiguitas a la comida, y rápidamente el médico urgenciólogo es el que determina el estado hemodinámico del paciente y las maniobras de urgencia o inmediatas que requiere el paciente, ya sea un catéter venoso central, ya sea una reducción de fractura, un tubo endopleural porque el paciente presenta un neumotórax.
y en ese momento es donde se va a determinar el estado hemodinámico y si requiere o no manejo no operatorio. Y de todos modos, tanto terapia, el equipo de cirugía y los hemoderivados deben de estar a la orden del día porque en cualquier momento se puede recorrer. En caso de que sea un paciente que se haya valorado de manera no quirúrgica, no operatoria, esto no nos aumenta la mortalidad en caso de falla del tratamiento o en caso de en caso de pacientes que nos hayamos manejado como no operatorios y en su evolución hubo cierto grado de inestabilidad hemodinámica, requirió tratamiento, no aumenta la mortalidad manejarlo de esta manera. Augusto García Carvajal nos comenta que la pentada de la muerte es hipoxia, acidosis, hipotermia, hiperglucemia y coagulopatía. Así es, esa es la otra definición, o bueno, no es, sí, es otra definición en cuestión de la pentada de la muerte. Muy bien, felicidades, Augusto. Y estos son datos que nosotros debemos de saber, conocer y manejar, porque son datos pivotes que nos hablan de que un paciente está descompensado y cuando se presentan estos factores es muy difícil recuperar al paciente. De hecho, hay cirugías, la cirugía de trauma, en el cual el único objetivo es entrar a tratar de estabilizar de manera quirúrgica al paciente para que después de manera más organizada, el servicio de terapia intensiva nos ayude a recuperar el estado hemodinámico y posteriormente poder entrar para reparar las lesiones que tenga el paciente. Porque un paciente hemodinámicamente estable que nos presente coagulopatía, hipotermia, no nos va a aguantar un tiempo quirúrgico. El tipo de lesiones en las que veíamos que dentro del parénquima hepático había extravasación del contraste o veamos pseudoaneurismas, se puede todavía manejar con manejo no operatorio. La angiomolización responde al más del 80%, pero pues sí tiene más fallas que otro tipo de manejos. Y siempre y cuando no haya otras lesiones asociadas. ¿Sale? En caso de que el paciente esté hemodinámicamente estable, no presenta ningún dato de, de choque hipovolémico, revisamos la tomografía y pues el hígado no le vemos nada, pero no vemos líquido libre, no vemos sangre, pero pues si tiene una perforación intestinal, un estallamiento de vejiga, pues bueno, esas son lesiones que se tienen que abordar de manera quirúrgica. Entonces es por eso que se tiene que diferenciar entre una y otra. El manejo quirúrgico, pues aquí hay un algoritmo que viene descrito en el libro de Mattox, que es como la Biblia en cuestión de cirugía de trauma, y nos dice que el manejo se va a definir entre manejo por el sangrado, ya sea un menor sangrado o un mayor o un sangrado, se va a poder, si es un sangrado menor, se puede solamente el electrocauterizar el tejido o aplicar hemostásicos tópicos. En caso de que eso, bueno, en cuestión de, volviendo al sangrado menor, pues bueno, estas cirugías pues van a ser cirugías en las que vamos a resolver el problema rápido y normalmente solamente va a ser una sola intervención. Cuando hay mayor sangrado, lo que se utiliza en un sangrado que sí compromete la vida, se hace el empaquetamiento. Primeramente, en cirugía de trauma, lo primero que se hace una laparotomía, se empaqueta el abdomen, se valora el sitio, la localización de la lesión. Si se puede reparar en esos momentos, si de preferencia se describe que en menos de 30 hasta una hora, si puedes hacer el reparar en ese momento, adelante, siempre y cuando las condiciones del paciente te lo permitan. En caso de que no, se localiza la lesión, el hígado es el afectado, está sangrando, no se puede reparar en estos momentos, se empaqueta. El empaquetamiento va a depender del tamaño de la cavidad abdominal y del sitio de lesión que esté afectado, ya que muchas cavidades abdominales nos van a tener mucho espacio y vamos a poder poner más de una compresa para lograr la presión que nosotros necesitamos, o va a haber como en cuestiones de niños donde la cavidad abdominal es muy pequeña y no nos sea posible mantener una compresa para la compresión,
siempre sin elevar la presión intraabdominal, que eso nos puede provocar otros problemas. En caso de que sea un sangrado que no lo podemos controlar y sospechemos de, de que sea del hígado, está la maniobra de Pringle, que ahorita también más adelante la vamos a revisar, y se hace la maniobra de Pringle, se valora la lesión y se empaqueta. ¿Sale? Es como los pasos encadenados. Siempre, de primera empaquetamos la cavidad abdominal, revisamos el hígado. Es el afectado, no lo puedo reparar en estos momentos. Empaqueto, cierro y un second look lo vuelvo a valorar dentro de 24 48 horas. Entro, hay sangrado, empaqueté la cavidad abdominal, no encuentro la lesión porque el sangrado es profuso, pero hay alta sospecha o en la tomografía vemos que es una lesión hepática, se hace la maniobra de Pringle, se evalúa la lesión, ¿se puede reparar? No, ok, empaqueto y se acaba la cirugía, lo volvemos a ver. Caso de que la maniobra de Pringle no lo permita, pues bueno, se hace la lesión. Como dato, la maniobra de Pringle es una compresión del pedículo vascular hepático para controlar el sangrado. Ahorita tenemos una imagen de cómo se hace y ahorita la vamos a revisar. Bueno, es lo como les comentaba, aquí se controla el sangrado y el paciente pasa a terapia para resucitación y posterior se pasa al segundo tiempo de la laparotomía en el cual se remueve el empaquetamiento, se hace una resección, un debridamiento en caso de que esté indicada, se revisa que no haya lesiones asociadas al hígado o relacionadas o complicaciones relacionadas, considerar un parche de Piplon o un drenaje en caso de que tengamos la vía biliar afectada. Como les comentaba, el empaquetamiento se realiza prácticamente así, es hacer sándwich al hígado. Normalmente se ponen de 2 a 3 compresas por arriba del hígado, 2 abajo. Si te da espacio, poner otras 2 dentro sobre la pared abdominal lateral y también sobre el lóbulo izquierdo. La bibliografía nos dice que la compresión debe ser centrípeda, o sea que todos los bordes del hígado debe tener la compresión hacia adentro para que esto sea exitoso y nos permita la recuperación del paciente y posteriormente su cirugía. Hay otra técnica que es la compresión, en el cual solamente se hace compresión para poder valorar si el tipo de lesión, el grado de lesión y se puede reparar en ese momento o no. Tenemos la maniobra de Pringle, que es la que le comentaba, es un pinzamiento del pedículo hepático. Este tiene sus riesgos, ya que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces está comprimido o ampliado la vía biliar. Hay definiciones en el cual este tipo de maniobras se pueden realizar por 10 minutos y estar pausando. Lo recomendable pues, es de 10 a media hora, pero pues nos puede aguantar hasta 120 minutos. Y hay otra serie de casos donde dice que no hay un cambio en cuestión de despinzarlo cierto tiempo a tener los 60 hasta 120 minutos pinzados. ¿Cuál es el problema de obtenerlo más? Pues bueno, que el isquemia nos va a provocar un síndrome de reperfusión, que puede ser una cascada de nieve para desencadenar una tirada mortal y pues un mal pronóstico para el paciente. Entonces, como dato, la maniobra de Pringle es una de las más importantes, de las que más se utiliza en cuestión de trauma hepático. Tenemos la hepatotomía. Esta técnica cada vez va más en desuso, ya que es un procedimiento que es relativamente tardado y tiene sus complicaciones. Se radica en que haces una disección roma con el dedo en el lugar donde ves tú la laceración. Si alcanzas a ver el vaso afectado, pues bueno, se realiza un cierre del vaso y posteriormente se afrontan se hace una hepatorrafia y se afrontan la glándula hepática. Este procedimiento pues tiene sus complicaciones, ya que en estos momentos de sutura o de afrontamiento de ambas segmentos de hígado lesionados se pueden dañar estructuras biliares, que eso va a ser un problemón después de la cirugía. Entonces, esta técnica cada vez va más en desuso por ese aspecto. Tenemos el parche de Piplon, que también esto se ha sustituido mucho por agentes hemostáticos artificiales, pero pues bueno, consiste en una debridación, se pone
se hacen unas suturas, unos puntos de afrontamientos en los lugares en en el parénquima hepático y posteriormente se sube un pedazo y se sutura un pedazo de piplon al sitio de lesión. Y bueno, aquí tenemos el protocolo, sí, el protocolo de la Asociación Mundial de Cirugía de Trauma, en que paciente que tengamos, vamos a empezar del lado de arriba para abajo, hacia el lado izquierdo, paciente hemodinámicamente estable, se le toma su tomografía contrastada, clasificamos la lesión y si el paciente tiene sangrado positivo o un aneurisma que lo hayamos diagnosticado, bueno, si no lo tiene, pues bueno, realiza vigilancia, estudios seriales, laboratorio, radiología. En caso de que sí lo tiene, pues bueno, si es un aneurisma, se puede utilizar la angioembolización y si no es efectivo, se opera. ¿Sale? Entonces, es en estos casos. En esos casos, pues bueno, como les comentaba, hasta el grado 5 se ha manejado con tratamiento no quirúrgico y pues ha respondido. Cuando tengamos un paciente hemodinámicamente inestable o un respondedor transitorio que tenga positivo su FAST, o sea, que haya líquido libre y que lo hayamos logrado cuantificar o localicemos en dónde está el líquido libre o el sitio de la lesión está provocando ese líquido libre, pues bueno, esa es una indicación de empezar a activar el protocolo de transfusión masiva y a pasar a operar. Y en caso de que el paciente se encuentre estable, pues bueno, se va a continuar con el tratamiento no quirúrgico. Y en las lesiones 4, ya cuando estamos dentro de una laparotomía exploratoria, si el sangrado es mucho, pues bueno, se van a tratar de controlar con las maniobras que ya mencionamos. Y en caso de que el sangrado sea poco, pues bueno, vamos a tratar de repararlo en, de- en, en la manera más rápida que nosotros podamos o lo conozcamos o sepamos esté indicada y siempre y cuando, bueno, sabiendo que este tipo de paciente solamente debe ser sometido a una cirugía. Cuando el sangrado es mucho, normalmente es un second look donde se hace una segunda cirugía, pero cuando es un sangrado mínimo que se puede trabajar o resolucionar en esa manera, es un paciente que debe ser solamente una vez intervenido. Ya cerrando esta plática, las complicaciones que vamos a tener en el manejo no operatorio va a ser los abscesos, la hemofilia y el bilioma. Esto va a ser como una consecuencia de una lesión biliar que pasó desapercibida o que en ese momento no ponía en riesgo la vida y que posterior a la resolución del problema se evidencia este tipo de problemas. La hemorragia, que es una complicación latente, la desvascularización de ciertos órganos, ya sea por el aumento del tamaño de los hematomas que provocan ruptura, y la necrosis hepática. Y la necrosis hepática está muy relacionado con la angioembolización de la arteria hepática cuando es un paciente hemodinámicamente estable y se puede tratar de manera intervencionista. Y cuando es tratamiento quirúrgico, bueno, como en todas las cirugías, el sangrado, el síndrome compartimental abdominal, que se va a ver cuando paquetamos o cuando ya es una u otra cirugía donde los tejidos están sumamente dematizados y la cavidad abdominal en momento de cierre de pared se nos dificulta, se cierra a tensión o no se puede cerrar y esto nos puede condicionar un síndrome compartimental abdominal. Las hiperbilirrubinemia por los sangrados, las fugas biliares y la más común, las fístulas. Las fístulas en los pacientes con trauma, bueno, y las hernias son de las complicaciones posterior a resuelto el trauma que más se presentan y son de las más difíciles de reparar en este tipo de pacientes. Este es un estudio mexicano que pues se me hizo muy interesante. Es del Hospital Civil de Culiacán, pues, de nuestro país, en el cual, pues bueno, no es de manera cultural, sabemos que Culiacán es un país un poco violento, o un poco con muchos accidentes. Entonces, aquí se hizo una concordancia entre los grados de lesión de la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma, tomográficos y quirúrgicos en hígado, vaso, riñón por trauma cerrado de abdomen. Y en este estudio, si quieren, con gusto se los paso, nomás mándenme el mensajito y se los hago llegar.
Pero en este estudio se evidenció, se demostró que la tomografía subestima mucho el grado de lesión. En la tomografía nosotros podemos ver un grado 3 y cuando se descompensa el paciente, lo pasamos a operar y vemos que, bueno, era un grado 3 solamente lo que se alcanzó a ver por la tomografía. Tenía otras lesiones asociadas que probablemente por el estudio de imagen no se lograron apreciar. Es por eso que también debemos de tener mucha pericia en cuestión de la identificación de los signos de alarma, los signos de alerta que debemos de tener en el paciente politraumatizado en la sala de choque. Porque nosotros podemos confiarnos y decir, es un grado 2, no necesita tratamiento quirúrgico, lo podemos manejar de manera no quirúrgica y a la media hora ya tenemos un paciente complicado. ¿Sale? Entonces, nunca dejar pasar por alto los datos y siempre tener en cuenta que la TAC nos puede subestimar muchas veces el grado de lesión. Y pues bueno, ya como conclusiones, ya para terminar, ya nos pasamos un poquito más de la hora, es ofrecer un manejo basado en un equipo multidisciplinario, se lo repito, eso es primordial, un manejo entre medicina interna en algunas ocasiones, el urgenciólogo que es importantísimo, un manejo en conjunto tanto como los paramédicos que son los primeros que tienen contacto con el paciente y son los que de primera instancia tienen que detectar las lesiones en el transcurso del lugar del accidente o el domicilio, X cosa, hacia el hospital, para el momento de entregar al paciente, llegar a sala de choque, pues dar un diagnóstico prehospitalario certero, que esto nos va a cambiar drásticamente el desenlace del paciente. El manejo no quirúrgico siempre que sea factible es lo que las guías actualmente recomiendan. Siempre que podamos, hay que dar y esté indicado y el paciente lo tolere. El manejo no quirúrgico, tristemente, yo que soy cirujano, pero pues bueno, eso es lo que las guías nos dicen. Las laparotomías terapéuticas, o sea, no laparotomías diagnósticas como normalmente las conocemos, que sean laparotomías terapéuticas solamente, que la laparotomía esté bien indicada, bien fundamentada y con un objetivo como tal. Esa es una de las cosas que nos recomiendan las guías internacionales y que podemos concluir, que la estabilidad hemodinámica es primordial para la toma de decisiones de los pacientes y pues bueno, que la tomografía es muy buena para determinar el sitio de lesión, muy buena para determinar los grados de hemoperitoneo, pero también no le podemos dejar toda la chamba a toda la tomografía. Tanto la clínica, el interrogatorio, el mecanismo de trauma, el- ya sea o el mecanismo de lesión o el artefacto de la lesión, va a ser de suma importancia para poder hacer un diagnóstico integral y poder dar y ofrecer un tratamiento adecuado al paciente politraumatizado. Y pues bueno, muchas gracias a todos. No sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, con gusto las resolvemos. Y pues recordarles que aquí en CECAPSA tenemos varios cursos. Se va a dar un diplomado de urgencias. Entonces, para el que esté interesado, pues aquí vamos a estar. Se van a dar dando muchos temas parecidos a este. Y pues si tienen dudas, estoy para escucharlos. Bueno, los que quieran también, mándenme un mensajito aquí por el chat con su correo y les hago llegar la bibliografía que se utilizó y el artículo de las lesiones de las TACs y la clasificación del colegio de trauma. Jonathan Vázquez levantó la mano, no, doctor. Ok, Jonathan. Sí, doctor, una duda. En
¿En qué circunstancias podríamos llegar a considerar la resección quirúrgica? Bueno, la resección quirúrgica tan de primera instancia pocas veces va a ser una opción, porque ya que si nosotros estamos sospechando de para hacer una resección quirúrgica, pues el grado de lesión va a ser un grado 5 o 6, en el cual el paciente no nos va a aguantar el tiempo quirúrgico, el tiempo de la anestesia para hacer un procedimiento tan largo como es una resección. Y lo que se prefiere es empaquetamiento primero. Después del second look ya valoras. Si en ese momento de tu second look tú ves que las condiciones del paciente son estables y tienes tejido necrótico, ya sea más de 2 o 3 lóbulos, ahí es cuando está indicado ya una resección hepática, pero de una manera un poquito más programada, si se puede decir así. De primera instancia, la resección nunca va a ser una opción terapéutica en esos momentos. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sin miedo, sin miedo. A todos los que me están mandando su correo, ahorita les hago llegar la bibliografía. Aquí en el chat nos pregunta Giovanni que por cuánto tiempo es la compresión de hígado en quirófano. Giovanni, la compresión de hígado en quirófano es para ayudarte a delimitar la lesión, a visualizar la lesión y valorar si es reparable o no en ese momento. Tú haces compresión cuando en el sitio de donde tú ves que está sangrando, haces compresión, disminuye el sangrado, valora la lesión. Si la puedes reparar, se repara en ese momento, siempre y cuando tú, o sea, con la consigna de que el paciente no se va a tener que volver a intervenir. En caso de que en ese momento la compresión, la herida, la lesión no se pueda reparar, como comentábamos, se empaqueta y posteriormente se pasa a un second look, ya sea de 24 o 48 horas. Espero haber respondido tu respuesta, Giovanni. Doctor, si ya no hay más dudas, yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Sale, vale, pues muchas gracias, bonito viernes y cuídense mucho, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos.